Hola amigos de la 103.9, un gusto dar comienzo a esta nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Hoy focalizaremos el programa en aspectos religiosos, que son en este caso los menos transitados, y confiamos resulte de interés para los oyentes. Vamos a hablar del anglicanismo, de los anglicanos, sus orígenes y su presente. Nuestro invitado de hoy nos ayudará de manera significativa, sin duda, a comprender mejor esta tradición de fe. El término anglicanismo se usó por primera vez en 1838, según la historia, y se deriva del adjetivo anglicano que, a contar del siglo XII, se encuentra en documentos formando parte de la frase en latín Ecclesia Anglicana. En aquel periodo esta significaba iglesia inglesa, es decir, aquella parte de la iglesia occidental o latina que existía en Inglaterra. El adjetivo se usó como sinónimo de inglés hasta el siglo XVIII, cuando empezó a adquirir matices teológicos que definían la postura religiosa de la iglesia en Inglaterra frente a los católicos y los calvinistas. De allí se extendió a las iglesias trasplantadas por ingleses a otros países durante el periodo de la expansión colonial, y esto determinó el sentido de la palabra anglicanismo. La dignidad humana y la igualdad ante todas las personas forman parte fundamental de los valores anglicanos. Así lo muestran las modernas redacciones de los votos bautismales en las diversas provincias de la Comunión, y también el ejemplo de arzobispos anglicanos destacados como el ugandés Janani, Lewin, reconocido como mártir del siglo XX, o el sudafricano, quizás todavía más conocido en estos momentos más recientes, Desmond Tutu, que fue un luchador incansable por la justicia en un país dominado por una de las formas más severas de discriminación racial, como fue el apartheid. En medio de esta discriminación, el arzobispo Tutu no solo luchó por los derechos de los africanos, sino que ayudó a mantener la paz, desterrando el odio y siendo galardonado por ello con el Premio Nobel de la Paz en 1984. La comunión anglicana se considera parte de la Iglesia cristiana, una santa, católica y apostólica, y también se considera católica y reformada. Para muchos anglicanos representa también una forma de catolicismo no papal, y para otros una forma de protestantismo sin figuras fundadoras tales como Martín Lutero o Juan Calvino. Entre los anglicanos no existe una veneración de santos propiamente dicha. Antes bien, en la medida en que la Iglesia, como pueblo de Dios, es santa, todos los miembros bautizados lo son, no por sus merecimientos morales, sino en virtud de su vocación. Sin embargo, la Iglesia honra a Dios y le da gracias por la gracia depositada en sus santos, que han sido luces del mundo en su propia generación. De esta manera es posible honrar dentro de la liturgia y con arreglo a un calendario eclesiástico a los bautizados que han sido héroes de la fe. Hemos invitado a un apreciado amigo que seguramente nos ayudará a entender esta introducción y seguramente a corregir alguna de sus partes, al reverendo de la Iglesia Anglicana David George, que tiene autoridad para introducirnos a fondo en esta tradición de fe, que tiene presencia en Argentina y que a veces no es suficientemente conocida. Hola David, un placer que nos acompañes en esta edición de Diálogos con Valor. Buenos días, Norberto, y gracias por invitarme nuevamente. Bueno, esta tu es tu programa. Casa. Esta es tu casa. Bueno, la muchas gracias. De Joven es tu casa. Decinos, así más o menos sintéticamente, ¿cuándo y por qué surge el anglicanismo? Bueno, como es muy sabido, surgió porque el rey Enrique VIII quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Eso es históricamente muy conocido, digamos. Tal vez no tan conocido es el hecho que Enrique mismo no era un protestante de convicción, un protestante de ocasión, de oportunismo, porque antes se había opuesto a Lutero. Había escrito un tratado que se llama Una defensa de los 7 sacramentos contra Lutero. Pero después de muchos años de está casado con Catalina y sin tener un hijo varón,
y después de enamorarse con Ana Bolena, necesitaba urgentemente una anulación de su matrimonio con Catalina. Y sabemos que el Papa en ese momento no quiso concedérselo, y aprovechando las corrientes, yo diría, aprovechando las corrientes protestantes en el país, provenientes del continente, ¿cierto?, de Lutero, Claro. impuso, digamos, una reforma de la Iglesia, fundamentalmente con una ruptura con Roma, especialmente en el área, digamos, la área legal, jurídica, o sea, los tribunales del Papa no tenían más jurisdicción en su reino. Eso básicamente. Qué interesante y qué buena síntesis que has hecho en tan pocas frases, ¿no? Ahora, ¿quién es la autoridad? Ya el Papa no es la autoridad del anglicanismo, pero ¿quién es la autoridad máxima de los anglicanos? ¿Es el arzobispo de Canterbury o es alguien más? En realidad no existe un equivalente al Papa. En realidad, como la Iglesia anglicana empezó en Inglaterra, la máxima autoridad era el rey, el Parlamento. Y todavía, digamos, el monarca o la monarca en la actualidad es simbólicamente, yo diría jurídicamente, la cabeza de la Iglesia en Inglaterra, pero no en Escocia, ni Gales, ni Irlanda, ni en ningún otro país del mundo. Ajá. O sea, por razones históricas, el arzobispo de Canterbury es si puede, autoridad máxima espiritual, pero su autoridad es puramente espiritual, es puramente moral, no es jurídica. Claro, no es jurídica. Él no puede imponer, digamos, sus decisiones en otras iglesias. Y él tiene que trabajar dentro del marco legal de la Iglesia de Inglaterra también. Claro. Dime, o sea, la reina no tiene jurisdicción sobre los anglicanos de Gales, de Escocia, de Irlanda. No. Ajá. Ella es la gobernadora suprema, creo que es el título oficial todavía, gobernadora suprema, que fue el título que tomó su digamos, tocayo, la primera Elizabeth, ¿no? Porque era mujer, decidieron no llamarle la cabeza, sino la gobernadora suprema. La gobernadora suprema. Qué interesante. Es fundamentalmente legal, digamos. Sí, porque el monarca nunca interfiere, digamos, con los asuntos doctrinales de la Iglesia. Eso no. ¿Quiénes componen a través del mundo la Iglesia anglicana? Hemos leído en algunos documentos que habría algo así como provincias, ¿no? Autónomas, son 38 provincias autónomas, no sé si son tantas o menos o más. Más o menos. Pero que están en comunión, o sea, en relación con el arzobispo de Canterbury. Exactamente. O sea, se llama la comunión anglicana. Para no llamarse federación, ponemos énfasis en el hecho que estamos todos en comunión, los unos con los otros y todos con el arzobispo de Canterbury como simbólicamente el foco de la unidad. Claro. Existen, si cada provincia es autónoma. Autónomo. Acá, por ejemplo, estamos en la provincia anglicana de Sudamérica y somos autónomos. Sí. Claro. ¿Y se dan casos en los que las provincias autónomas tengan algún tipo de diferencia con el arzobispo de Canterbury? Bueno, lamentablemente en este momento hay fracturas en la comunión debido a las controversias sobre la homosexualidad, especialmente en las provincias africanas. Claro. Que toman una línea mucho más más tradicional, ¿no? Más tradicional y más agresiva en cuanto al tema que las iglesias más bien del occidente, se va a decir. Para aquellos que conozcan un poco menos, ¿cuál sería considerado el templo principal de los anglicanos y dónde se ubica? ¿Acá? ¿En la Argentina? En el mundo. No hay un templo principal.
porque cada diócesis tiene su obispo y la mayoría de las diócesis tienen una catedral, ¿no? Sí. Y para nosotros las catedrales son el foco de, digamos, de histórico de la vida de la diócesis. Y en Inglaterra, por supuesto, hay muchas catedrales medievales hermosas, ¿no? Grandes atracciones turísticas que se mantienen en general muy bien, pero datan del siglo XII, XIII, XIV, ¿no? Claro. Pero, ¿y la sede del arzobispo de Canterbury? Bueno, el arzobispo de Canterbury es como el Papa es el obispo de Roma, el arzobispo de Canterbury es obispo de Canterbury también. Ujú. No sé cuánto tiempo se dedica a su diócesis porque está muy ocupado. Y históricamente, como tenía un rol nacional, tiene dos palacios. Tiene un palacio en Canterbury y tiene un palacio en Londres, Ujú. que se llama Lambeth. Ajá. Palacio de Lambeth, que está frente a al Parlamento, otro lado del río. Ah, sí. Mm, Sí, sí. um, Así que es Es, es, así. es interesante y muy democrática Tratamos de ser democráticos en la Iglesia Anglicana, en nuestro gobierno, sí. sí, Pero sí. es siempre un poco sesgado por el hecho que tenemos una estructura eclesiástica episcopal, donde Claro. los obispos en realidad tienen más poder que otros. Que otros. Mm. Y muchos señalan ciertas o muchas similitudes entre la Iglesia anglicana con la Iglesia católica. ¿Dónde radicarían, en todo caso, las diferencias más importantes, más allá de ser la cabeza, Mm. digamos, el hecho de no responder a Roma ya es una diferencia, pero ¿hay alguna otra cuestión que tenga que ver con lo litúrgico? Ujú. Hasta cierto punto con lo litúrgico, y depende también del anglicano con quien estás hablando, ¿no? Entiendo. Porque hay diferencias entre nosotros Ajá. dentro de la Iglesia Anglicana, como ya señalaste en la introducción, que es muy Sí. buena, la introducción era muy buena, no voy a corregir nada. Ok. Ah, Me, ah, me alegra, porque si no sería una especie de mala nota para mí que Sí. investigué mal. Pero todavía, por ejemplo, dentro del anglicanismo había diferencias en la interpretación de la presencia de Cristo en la Eucaristía, por Ah, ejemplo. Am, y todavía en cuanto a la ordenación de las mujeres, aunque es ampliamente aceptada la ordenación de la mujer en muchas iglesias anglicanas, sí, incluyendo la Argentina, sí, pero hace poco. Hace como 2 años decidimos permitir la ordenación de la mujer al sacerdocio. Pero claro, en Inglaterra ya hay obispos, varios obispos claro, mujeres. sí, sí, O sí, sea, sí. sigue siendo, digamos, un punto de divergencia entre algunos y de controversia, pero tratamos de convivir con las diferencias. Te entiendo. Tratamos Eso, de convivir con las diferencias. sí, Inclusive al nivel mundial, el arzobispo de Canterbury trata de lograr consenso, por lo menos de aceptar con caridad, digamos, a los que discrepan, ¿no? Y no es fácil, no es pobre sencillo. hombre. No, O sea, no te gustaría estar en su lugar, no, 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 para nada. no, es un trabajo con poco recompensa. Sí, ¿no? Mm. Y los anglicanos eh, no se dicen protestantes clásicos ni tampoco se dicen católicos Mm. tradicionales. Van como transitando una Mm. avenida en el Sí, medio. sí, Digamos. es históricamente, creo, lo que intentó hacer la primera Elizabeth, porque hay que recordar que después de la muerte de Eduardo VI, la Iglesia de Inglaterra volvió a la obediencia romana bajo María, ¿no? Hija de Catalina de Aragón, una reina muy católica, y por 4 o 5 años ella restauró totalmente La relación. la relación con Roma. Entonces, con Isabel tenemos la segunda ruptura, y eso sí fue definitiva. Y ella era una políticamente muy astuta
y ella también trataba de mantener la unidad de su reino, la unidad del pueblo, buscando un punto medio, digamos, entre los extremos. Un extremo sería el catolicismo romano y el otro extremo sería el extremo calvinismo. Calvinista, sí. A pesar de que había muchos calvinistas en la iglesia anglicana. Había, pero no todos. Siempre ha habido algunos calvinistas en la iglesia anglicana, pero nunca constituía una mayoría abrumadora, ¿no? Sí. Uno tiene la sensación del razonamiento con la iglesia anglicana que es lo que uno conoce, una iglesia propensa a no quedarse en el tiempo, sino que ir acompañando un poco la evolución del mundo, ¿no? Yo creo que sí, que eso es positivo porque responde al movimiento, en la obra del Espíritu Santo en el mundo. El Espíritu Santo no murió en el siglo 3 o 5 o 14 o 15, no, el Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia, cambiando las opiniones, cambiando los corazones. Claro. Y por eso hemos hecho en la iglesia ciertos cambios que todavía no se han hecho en la Iglesia Católica Romana, pero en muchos casos son cuestiones, en algunos casos son cuestiones de disciplina y que no realmente son doctrinales. Por ejemplo, el casamiento del clero, que fue una innovación del siglo X, que la Iglesia Romana sigue insistiendo en esto, digamos, cuando no es una doctrina, o sea, los sacerdotes católicos de los ritos orientales se casan. Sí, claro. Aparte de eso, han permitido a varios sacerdotes ex-anglicanos que se hicieron católicos a seguir trabajando en parroquias con sus mujeres y sus hijos. Sí. O sea, esta contradicción realmente no entiendo yo. Sí. Es un tema muy, muy sensible, que siempre sale a la luz en la Iglesia Católica, pero hasta ahora se ha mantenido con una... Bueno, ese es, como digo, parece que es más una tradición que por alguna razón no quieren cambiar y no es una doctrina de la fe cristiana. Nunca lo era. Claro. Otro es la ordenación de la mujer. Sí. Bueno, es eso un paso más, se puede decir, hacia la modernidad. Sí. Pero por otro lado, doctrinalmente, digamos, no hay tantos problemas con la ordenación de la mujer. Cuando yo tuve que, digamos, reflexionar sobre el tema, me costó un poco aceptar la ordenación de la mujer. Estoy hablando de hace 20 y 30 años, ¿no es cierto? Pero ahora veo que los argumentos teológicos en contra son muy flojos, realmente. Sí. O sea, eso fundamentalmente no es una cuestión doctrinal, no estamos hablando de ningún cambio del credo, ¿no? Ni de sacramentos, ni nada. Estamos hablando de ampliar el sacerdocio. Sí. Fíjate vos que al propio Papa Francisco, con la apertura que está promoviendo en la Iglesia Católica, le ha costado mucho y le está costando mucho esto de la presencia de la mujer. Sí, sí. No, es como el arzobispo de Canterbury, tiene un trabajo que alguien en su sano juicio nunca aceptaría. Nunca aceptaría. No. Y respecto de la misa, cuando uno va a una misa anglicana y una misa católica, si no le avisan que está en una iglesia anglicana, puede creer que está en una iglesia. Es cierto que las misas modernas, cuanto la misa católica post-Vaticano II y las nuevas liturgias anglicanas son muy parecidas. Muy parecidas. Muy parecidas, sí. Es así. Y esto es bueno porque, a ver, te pregunto, recordamos que estamos dialogando con el reverendo David George de la Iglesia Anglicana. ¿Cuántos anglicanos aproximadamente hay en Argentina? Eso es interesante. En la Argentina tenemos dos diócesis, ¿no? Sí. Uno en el norte, que abarca como las 7 provincias norteñas, y el resto del país, que es la diócesis de Argentina. Y otro es la diócesis del norte de Argentina. La vasta mayoría de los anglicanos, que son, digamos, 14 o 15 mil, viven en el norte y son indígenas. Claro. En el resto del país son
1000, qué sé yo, muy pocos activos. Pero las misiones anglicanas en el norte argentino fueron muy importantes y he conocido a obispos o arzobispos anglicanos en Argentina que aún hablaban el toba. Sí, bueno, nuestro obispo anterior, Sí, obispo David Leake, exactamente. nació allá y su niñera era una toba Qué interesante. en Formosa Sí, sí. en los años 30, qué sé yo. Así que habla toba, hablo wichí, español, inglés. Español y un poco de inglés. Ah, Sí, sí. Eh, en el mundo, el número de 100 millones de anglicanos es más o menos es aproximado. exagerado a mí, Exagerado, ¿no? porque muchas veces cuando hacen esos cálculos incluyen a todos los bautizados, cuando la vasta mayoría de los bautizados no practican su fe o no lo creen. En Inglaterra, por ejemplo, aunque hay cada vez menos bautizados y menos que se llaman cristianos, o sea, la proporción que se llama agnóstica ateo es siempre más grande. También en Inglaterra, Mm, eso ha crecido. sí. Sí. Porque históricamente, Inglaterra históricamente fue un país más religioso que lo que es ahora. En el pasado, sí, formalmente, por lo menos, formalmente, más Sí. religiosos, más practicantes. En el siglo XXI, las iglesias históricas, especialmente, están enfrentando un desafío muy grande en cuanto a su supervivencia. Mm. La católica, igual que la anglicana. Sí, claro. O sea, las iglesias que crecen ahora son las más evangélicas, las más pentecostales, las más grandes, digamos, que tienen congregaciones muy grandes, que tienen... Sí. Eso sí, atraen a la gente. Sí, siempre es un tema un tema de debate y de análisis. ¿Por qué esos grupos religiosos atraen tanto y las iglesias tradicionales tienen dificultades, aún hasta de vocaciones, ¿no? Sí, sí. La iglesia anglicana en realidad tiene todo tipo de liturgia. Tiene su liturgia formal, oficial, pero también hay iglesias donde hay bastante libertad en cuanto a la forma de adoración, la forma de liturgia, y tienen una clara tendencia o carácter evangélico, o sea, mucho énfasis en la juventud, en la música para la juventud, porque es lo que trae a los jóvenes, es una banda de rock. Bueno, crean una banda de rock para que puedan atraer a los jóvenes a sus cultos, y muchos tienen éxito en eso. Sí, sí. Los tres pilares del anglicanismo son las escrituras, sí, la tradición apostólica sí. y la razón. Sí. Esto último de la razón, ¿no es cierto? Es un agregado. Es un agregado. Eso trípode, digamos, corresponde a, se puede decir, aproximadamente a las tres corrientes más comunes en la iglesia anglicana. Ah, entiendo. O sea, hablamos de las escrituras, que siempre viene en primer lugar, las escrituras, ¿no? La Biblia corresponde al carácter protestante evangélico, ¿no? De la iglesia. Tradición, bueno, es el hecho que tenemos obispos, presbíteros y diáconos y han conservado muchas características de la iglesia católica. Es la tradición, esa es la parte anglo-católica. Sí. La razón, eso viene del siglo XVIII. La iluminación, el digamos, iluminismo, ¿no? Sí, el iluminismo. Cuando la iglesia trataba de adaptarse, digamos, a las nuevas corrientes intelectuales del iluminismo. Y sigue, digamos, una corriente, se puede llamarse liberal, pero no sé si ayuda mucho. O sea que es una... modernista, liberal, digamos, que respeta, digamos, los avances en las ciencias y en el conocimiento. Qué interesante. El templo principal de los anglicanos es ese que está en la calle, en Argentina, que está en la calle 25 de mayo. Sí, cada vuelta. ¿Eso es templo o es catedral también?
Se hizo catedral. Se hizo ha sido catedral, ¿no? por, Y es un lugar histórico, además. es un lugar histórico, es monumento histórico artístico nacional desde el año 2000. Es el primer templo protestante en Sudamérica. Se construyó en 1831. Así que es un importante edificio, muy bien construido porque todavía... No solamente bien construido, aquellos que tengan oportunidad de la audiencia de visitarlo, vale la pena. Está en la calle 25 de Mayo, acá en el microcentro, entre Perón Sí, y Sarmiento. esquina Sarmiento. Y Sarmiento. Mm. Y realmente tiene unas características internas muy lindas, ¿no? Sí. Desde el punto de vista histórico, es Ah. un edificio muy Aunque lindo. tenemos otra catedral Sí, en las Malvinas. claro. Sí. Hace poco me reuní, tenemos una relación muy cercana con el obispo Benavides Mm. y me hacía un comentario sobre referido al tema Malvinas, ¿no? Mm. Algo parecido a esto, me dijo. Yo algo así como en Malvinas, yo tampoco soy muy bien recibido Mm. por el hecho de estar Claro. en Argentina y Mm. en Buenos Aires, ¿no? Mm. Y fue una cosa que me llamó, porque él es inglés, Sí. inglés. Me dice, yo tampoco soy tan bien recibido por el hecho de venir. Bueno, esto es parte de la Sí, controversia, ¿no? ellos seguro preferirían recibir a un obispo castrense, digamos, porque en las Fuerzas Claro. Armadas hay obispos también anglicanos Sí. y católicos. Sí, porque después de lo que ellos llaman la invasión de las islas, bueno, lamentablemente se empeoró la relación Se empeoró, y sí. cualquier cosa de la Argentina Sí, no, rechazan. él rechaza absolutamente, sí, sí. Espero que no para siempre, ¿no? No. Creo que con el tiempo las cosas van a Sí, tienen que ir encaminando, ¿no? encaminando. Sí. Pero como parroquia, porque no es más que una parroquia chica en las Malvinas, no forma parte de la provincia ni de la diócesis. No, me imagino que debe depender Y en directamente. realidad fue incluido en el momento como una parte de la nueva provincia y los isleños mandaron una, ¿cómo se llama? Una diputación Ajá. al arzobispo de Cantabria para pedirle que sacara las islas de la nueva provincia. Y qué notable, ¿eh? Y una pregunta final. En esto que se hizo muy rápido el programa porque es mucho lo que hay para compartir y muy interesante todo lo que dijiste. ¿Qué opinión te merece la labor del Papa Francisco, digamos, al frente del Vaticano, la Santa Sede, como anglicano? Es muy amigo de los anglicanos, de la iglesia Muy anglicana, amigo. es amigo personal de nuestro obispo Venables. Siempre ha tenido una gran apertura ecuménica que me parece muy positiva. Y sí, es un trabajo que tiene con tantas facetas y con tantas complicaciones que, como digo, no lo envidio a nadie que está en el lugar del Papa. Pero creo que en cuanto al anglicanismo, hemos visto una mejora en nuestras relaciones. Es muy positiva la relación en este momento entre las dos iglesias y entre los dos líderes, digamos, el arzobispo Welby y el Papa. Y yo sé que el Papa personalmente valoriza la iglesia anglicana y su tradición. Sí. Así que... Me consta, sí, sí, es así. Y es bueno que sea así, porque esto es de construir entre aquellos que partimos de una misma fe, ¿no? Y con los mismos valores y con el mismo amor cristiano, que es lo más importante de todo. Así es, ¿no es cierto? David, ha sido un gusto tenerte en el programa, te agradezco mucho, gracias por tu comentario, gracias por tus reflexiones y gracias por haber aportado para conocer un poco más del anglicanismo. No, muchas gracias a ti, Roberto, por la invitación. Ha sido el reverendo David George, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.